Enhorabuena, ya tienes tu primera armónica, pero ¿qué viene ahora? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tener una mejor técnica de respiración a la hora de tocar. Esto va a permitirte tocar durante más tiempo sin cansarte y empezar a desarrollar un mejor tono. Al final del vídeo veremos una pequeña introducción a la técnica del bumping, la cual añadirá mucho sabor a tus solos al mismo tiempo que te permitirá trabajar cosas como el tempo o el ritmo. Hola, buenas. Mi nombre es Juanjo Mata y hoy continuamos la serie de vídeos de armónica para principiantes. La armónica es un instrumento que tiene cosas muy intuitivas, pero aún así hay ciertas cosas que conviene hacer correctamente desde el principio para crear una base sobre la que edificar el resto de nuestra técnica. Y uno de esos elementos fundamentales es la respiración. La armónica, como casi cualquier instrumento de viento, ¡malditos acordeones!, requiere de un uso directo de nuestro aparato respiratorio para que suenen. Pero no podemos emplear nuestros pulmones de la misma forma que los usamos para respirar, porque a la larga vamos a hiperventilar. Lo que necesitamos es aprender una técnica que erróneamente se conoce como respiración de diafragma. Lo que estamos buscando con esta técnica es utilizar los músculos de nuestro abdomen para ayudar a nuestros pulmones a que la entrada y salida de aire sea de una forma estable y rápida. Lo que viene a continuación puede herir algunas sensibilidades, pero todos tenemos que hacer sacrificios en bien del blues. Primero colocamos una mano en el pecho y la otra en el abdomen. Ahora inspiramos profundamente. Siente cómo tu pecho sube y baja conforme aspiras y expiras. El vientre debe estar relajado. A menudo lo tenemos en tensión para esconder barriguita, pero para una correcta técnica es mejor dejar que se mueva libremente. Ahora, con la barriga relajada, intenta respirar de forma que se mueva tu mano del abdomen, pero no la del pecho. Es útil imaginar tu abdomen como un fuelle que coge y suelta aire. Crea una imagen mental del aire entrando y saliendo directamente hacia tu barriga. Un muy buen ejercicio para practicar no solo la respiración, sino también el ritmo y el tono, es la técnica del bumping o chugging. En esta técnica lo que vamos a hacer es usar los acordes de la parte más grave de la armónica y utilizar nuestra respiración para crear un patrón rítmico. Así que ha llegado el momento de utilizar nuestra armónica en do. Cogemos nuestra armónica y nos vamos a la parte más grave y colocamos los labios sobre los agujeros 1, 2 y 3. Y ahora podemos aspirar y soplar. Y ahora utilizamos la técnica de la respiración abdominal para ir alternando los dos movimientos. Podemos subir el ritmo. Podemos usar diferentes patrones rítmicos para crear nuestro propio bumping. Se pueden intercalar ritmos haciendo ruidos consonantes con la boca mientras se toca, como ja, ta o ka. Podemos acentuar algunos de los golpes moviéndonos un poco más hacia la izquierda y utilizar en esos golpes solo las celdas 1 y 2. Y por supuesto no todo tiene que ser igual, podemos buscar patrones desiguales que hacen cosas bastante interesantes. En este tren que estamos haciendo, la bocina se hace aspirando las celdas 4 y 5. Pero si todavía no controlas el bending, ese wah lo puedes hacer con las manos también. Colocamos las manos así. He compilado una serie de vídeos que os dejo en la descripción para que veáis ejemplos de profesionales usando esta técnica. Ten en cuenta que estos armonicistas añaden otras técnicas a la receta que a lo mejor tú todavía no controlas. Pero aún así es muy interesante que observes su solo de manera general y cojas ideas de distintos patrones que podrías usar tú mismo. Y aquí termina el vídeo de hoy. Déjame un comentario diciendo si el vídeo te ha parecido útil y qué otras técnicas te gustaría ver explicadas en este canal. Y por último, pero no menos importante, si has pasado un buen rato, no se te olvide machacar ese botón de like y suscribirte para estar al tanto de nuevos vídeos que están por venir. ¡Hasta la próxima!